Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro canal de las Empresas Verdes. Agradecemos a todos nuestros seguidores de nuestro canal, así como quienes nos siguen en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram y en TikTok, donde nos encuentran como las Empresas Verdes. Los invitamos a que se suscriban a este canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir las entrevistas que todas las semanas estamos publicando para ustedes en materia de sustentabilidad, de negocios sustentables, innovación, tecnologías y todo lo que tiene que ver en el ámbito de transitar de una economía lineal a una economía más sostenible. El día de hoy estaríamos hablando sobre innovación sustentable y para hablar del tema tenemos como invitado a Eduardo Aguiñaga. Él es colaborador de diversos proyectos que están enfocados a la valorización de los residuos, tanto en México como en América Latina. Actualmente, él es investigador del grupo del área temática en innovación social y sostenibilidad de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Eduardo, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en el espacio de las Empresas Verdes. Al contrario, Ismael, un gusto saludar a toda tu audiencia. Oye, Eduardo, pues empecemos por el tema crucial. ¿Qué debemos de entender por innovación sustentable? Súper, mira, siendo bien honesto, siempre escuchamos el tema de innovación, ¿no? Y el tema de sustentabilidad, y obviamente hay una, digamos, una forma en la que coexisten de una forma bastante interesante, ¿no? Entonces, podríamos definir un poco la innovación sustentable como ya se hace desarrollo, implementación de tanto ideas, procesos, productos, servicios, yo incluso diría modelos de negocios que beneficien pues, al gran número de personas que vivimos en este planeta, no solamente en términos sociales, sino también en el tema económico y ambiental. Y esto, claro, en el largo plazo, ¿no? Entonces, de otra forma, podríamos decir que es pues, encontrar estas soluciones creativas que puedan equilibrar esta viabilidad económica, por un lado, y competitividad económica, con la parte del cuidado ambiental, al mismo tiempo que regenera también el bienestar de la sociedad. Claro, Eduardo, has dicho algo bien interesante que en mi particular punto de vista y de la plataforma de las empresas verdes, estamos muy convencidos, efectivamente, de que debe de haber un cambio o una innovación en las empresas y los negocios. Tú ya lo decías, incluso de innovar negocios. ¿Cómo deberíamos de entender esta parte de comenzar a innovar con nuevos negocios? Fíjate, hay algo muy interesante que es una tendencia que se ha dado con los años, y yo diría que de unos 10, 15 años a nivel global en el mundo, y es la aceptación de nuevos modelos de negocios que nosotros llamamos no usuales, ¿no? ¿A qué me refiero con modelos de negocio no usuales y que impactan justamente en esta parte de innovación sustentable? Es ver la forma o cambiar la óptica en la que vemos el negocio tradicional, ¿no? Y un ejemplo muy puntual es, y tú lo comentabas en la introducción, es ver los residuos y basuras. Es un ejemplo muy puntual, como ya no como un residuo, un gasto, algo que la empresa, por ejemplo, tiene que invertir en deshacerse, sino más bien en una opción viable de nuevos materiales, ¿no? Entonces ahí nos podemos adentrar en el tema del reciclaje, reuso, remanufactura, toda esta parte, por un lado, y por otro también el repensar en cómo es que satisfacen las industrias o las empresas las necesidades de los clientes, ¿no? Y ahí viene también, digamos, otro movimiento interesante en modelos de negocios, y vuelvo a lo mismo, no usuales, por ejemplo, apalancados más que de la propiedad, o sea, hace que vende o hacen o acercan un producto, digamos, tangible a un cliente final, sino más bien basados en el uso, ¿no? Que le llaman el performance economy, ¿no? La economía del rendimiento. Entonces, ahí es donde se comienza a transitar, digamos, a modelos de negocio innovadores, distintos, que repiensan la propuesta de valor al cliente sin, devolvemos al mismo punto de sin impactar negativamente al medio ambiente, ¿no? Claro, se tiene una idea general, déjame utilizar esta frase en el imaginario colectivo, que innovación, tú ya lo decías que no, pero a eso vamos a profundizar, que la innovación es específicamente generar desarrollos tecnológicos y hoy digitales. Mm. ¿Cómo
podemos hacer el match entre esta innovación de la que tú nos estás hablando, precisamente con negocios y con propuestas que transformen precisamente de una manera radical la forma en la que se han venido haciendo las cosas en los últimos 100 años. Sí, muy interesante la pregunta porque efectivamente la gente cuando escucha innovación, como que lo primero que se le viene a la mente es, voy a decir nombres, ¿no? Elon Musk o Steve Jobs y todos los, digamos, productos o muchas cosas que tienen que ver con tecnología. Y si bien una fuerte, digamos, una fuerte parte de la innovación normalmente la vemos a través de tecnología, yo me atrevería a decir que la innovación va muchísimo más allá de meramente la tecnología, sino en la forma de repensar las cosas, de cómo las hacemos, ¿no? Incluso prácticas. Yo a veces también comento que en muchas de las ocasiones volteamos a ver a la industria como quien tiene que cambiar o tiene que innovar o tiene que ofrecer cosas distintas, cuando también la innovación puede venir por parte de, digamos, del consumidor, ¿no? De las necesidades, sobre todo con esta, digamos, creciente, forma de ver la situación actual en temas de ambientales y sociales de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es la innovación va mucho más allá de la tecnología. Yo podría mencionarte algunos ejemplos, por ejemplo, en comunidades rurales donde se ha aplicado la innovación y con prácticamente un componente prácticamente nulo de tecnología nueva, ¿no? Sino más bien es repensar la forma en la que se hacen las cosas para poder tener impacto positivo, ¿no? Sí, por supuesto, habrá que entender precisamente la innovación como ese proceso en términos de negocios o en términos industriales de manufactura, es un proceso de mejora continua y no solamente en la producción de manera directa, sino incluso, como tú mencionabas, incluso en los modelos de negocio, ¿no? De hecho, está cambiando esa parte. Pero déjame hacerte esta pregunta con esta introducción que hemos dado a tratar de entender la innovación sustentable. Podríamos pensar, ya con este marco que acabamos de describir, podríamos pensar que existen 3 o 4 pilares fundamentales de lo que es la innovación sustentable. Fíjate, yo diría que hay muchísimos más, ¿no? Pero si nos queremos ir directamente a un par de pilares, pues obviamente nos apalancamos del famoso triple resultado, el triple bottom line de la sustentabilidad, ¿no? Y ahí es justamente impactar yo le llamaría o más bien lo resumiría como tener tanto innovación sustentable enfocada en generar modelos de negocio que son económicamente viables y competitivos. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado es que puedan competir con, digamos, con las compañías que hacen o que fabrican o ofrecen el mismo servicio a un precio competitivo, ¿no? Pero al mismo tiempo y eso es bien importante, es que sea regenerar o que pueda regenerar el medio ambiente, ¿no? Ese es el segundo pilar. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente no queremos hacer, o no sé, el enfoque de una innovación sustentable no debería de ser generar menos impacto negativo. O sea, no es voy a contaminar menos, voy a ser más eficiente en mis procesos, sino más bien en voy a regenerar lo que ya está dañado en la naturaleza. Entonces es una perspectiva, digamos, regenerativa o de resiliencia ambiental, ¿no? Y por tercer punto, enfocado es en el parte social, ¿no? Que también todos estos productos, servicios o modelos de negocio que se generen sean responsables con la sociedad, pero también que sean accesibles para todos, ¿no? Mucho de lo que se habla actualmente, y es una pregunta muy recurrente, es ¿por qué lo sustentable es más caro que lo tradicional, ¿no? Y ahí ese es el gran reto que tenemos, digamos, todos los que estamos empujando el tema de sustentabilidad. Y creo que uno de estos modelos de negocio nuevos, no usuales, donde repensamos la forma en la que se hacen las cosas, pueden aportar a traer, digamos, a un mismo nivel o un mismo tipo de competencia las cuestiones o los servicios tanto sustentables contra los no sustentables o no tan sustentables. Entonces ahí hay, digamos, estos 3 grandes pilares de la sostenibilidad de los cuales podemos apalancarnos para definir, pues justamente cómo se aplica esta innovación sustentable, ¿no? Claro, y por eso cobra mayor relevancia cuando comenzamos a mirar el tema de la transición de las economías lineales a circulares o sustentables, porque cuando lo vemos así, entonces tenemos que comenzar a entender que cualquier innovación, toda innovación, tiene que pasar el proceso de economías de escala. Es decir, si no permea, entonces difícilmente va a poder llegar a todos los ámbitos que se están buscando impactar. Y eso es parte del reto que tenemos
me imagino todos, ¿no? Primero el entendimiento y después cómo es que está operando esto. En ese sentido te quiero preguntar, me parece que un gran reto desde la academia, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, me parece uno de los grandes retos es comenzar a transmitir esta idea de lo que estamos platicando, sobre todo a esta generación de emprendedores que tiene ya un tiempo ya, varios años, 10, 15 años de este boom de emprendimiento, pero hoy tienen que transitar hacia emprendimientos sustentables, donde quepan todos estos elementos que tú nos acabas de decir. ¿Cuáles son los retos ahí? ¿Se está caminando en ese sentido, Eduardo? ¿Cómo está precisamente permeando este nuevo tipo de manera de ver y de hacer negocios para avanzar en los temas sustentables? Fíjate, muy buena ahí la reflexión que hace, sobre todo enfocándolo en los emprendedores. Mira, yo te diría que afortunadamente hay una muy buena respuesta en general de los emprendedores, hablando en su totalidad, digamos, pero si lo segmentamos también en una parte más por edad, sobre todo los emprendedores más jóvenes, ¿no? Que vemos ahorita, ellos ya traen, digamos, en su ADN el tema de sustentabilidad, ¿no? Entonces, para muchos de ellos ya digamos que es algo fijo, tienes que emprender enfocado en temas de sustentabilidad, ¿no? A diferencia de probablemente emprendedores que ya tienen más tiempo donde al final lo que buscan es tratar de de generar un menor impacto, ¿no? Algo que sí me gustaría también ahí complementar es digamos que hay una visión a veces un poquito controversial en el sentido de, por ejemplo, lo mencionabas antes del tema de economía circular, ¿no? Es sustentabilidad, es un fin, es un medio, ¿qué es exactamente, no? Entonces, yo diría que si bien mucho del enfoque que se ha hecho en temas de emprendimiento ha sido en sustentabilidad, que es muy bueno, pero nos genera a veces estos modelos de negocio o estos productos que a veces son un poco más caros, que generan este diferenciador, digamos, en precio de lo tradicional a lo sustentable. Lo que busca la economía circular, que es este nuevo, digamos, este nuevo approach que están siguiendo los emprendedores y yo diría empresas, gobiernos, instituciones académicas, es justamente tratar de cerrar esta brecha, ¿no? Y tratar de hacer más competitivo. Yo diría que genera una ventaja competitiva sostenida en el tiempo de las empresas, ¿no? Afortunadamente creo que vamos bien. Creo que se está desarrollando un ecosistema dentro digamos, de los países, sobre todo también en América Latina, que apoya esto. Claro, hay grandes barreras todavía que hay que cubrir y parte de esas barreras es el desconocimiento de la viabilidad, ¿no? Y ese es también el trabajo que tenemos nosotros desde la academia, haciendo investigación, generando, por ejemplo, también conocimiento. Hace un par de semanas lanzamos o se lanzó un e-learning, por ejemplo, en economía circular en español completamente gratuito, que todos tienen acceso a él para poderse empapar, digamos, todos o democratizar un poco más el tema de la educación en el aspecto meramente de sustentabilidad, ¿no? Y también con un impacto en innovación. Por supuesto, sí, es una tarea y un trabajo conjunto, como tú ya mencionas, de todos los actores sociales, incluidos los medios de comunicación, y que este tema cada vez vaya cobrando mayor relevancia. Coincidimos completamente en que al final el tema sustentable es y será en el futuro un elemento de competitividad, no solamente a nivel local, es decir, de las empresas, sino incluso a nivel nacional, a nivel países. Eh, Eduardo, con todo eso que hemos platicado, evidentemente, pues vamos caminando, como tú ya mencionas, pero me parece que todavía hay algunos desafíos importantes para la innovación sustentable. ¿Cuáles serían estos? ¿Cuáles tú identificarías como algunos más prioritarios o más importantes que hay que atender? Mira, yo creo que el primordial y el que nos afecta a todos es, necesitamos generar a nivel región, no diría país, yo incluso me iría más allá del tema país, las condiciones necesarias para que se dé esta transición, ¿no? Que comentabas al inicio, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Desde cuestiones que podríamos hablar regulatorias, cuestiones actitudinales del consumidor, la generación de conciencia. Yo normalmente hago mucho hincapié en el tema de conciencia porque eso nos engloba a todos, ¿no? Desde tomadores de decisiones dentro de las empresas hasta el mismo emprendedor, el mismo consumidor, ¿no?
Entonces, existen todavía barreras, digamos, para la generación digamos, de las condiciones necesarias para que se den este tipo de transición, ¿no? Por un lado. Ahora, el otro es, y yo creo que es uno de los más grandes, es también el desconocimiento, ¿no? Muchas veces el desconocimiento de alternativas, por ejemplo, de modelos de negocio, de procesos, incluso de tecnología, si nos gusta el tema de tecnología. El desconocer esto nos lleva a tomar decisiones que son las subóptimas, ¿no? Y que al final pues pueden tener un impacto pues no deseable en el tema de sustentabilidad, ¿no? Entonces, yo diría que mucho tiene que ver con la generación de condiciones, la conciencia misma, también la cultura, que eso no se enseña en la escuela, digamos, eso es ya prácticamente viene de la familia y del entorno. Son de ese tipo de cosas. Digo, nos podremos ir muchísimo más puntuales, pero hacia alto nivel a 10,000 pies, esos son los grandes retos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces yo le pediría ahora sí que a tu audiencia que si tiene justamente los medios para apoyar y cambiar esto, pues sería fenomenal. Claro, finalmente, Eduardo, con lo que tú ya mencionabas, yo te preguntaría, ¿qué es primero? Eh, ¿Convicción o conciencia? Convicción o conciencia, buena pregunta. Yo diría que la conciencia es la primera, la que mueve, la que nos va a mover en la dirección correcta, ¿no? Y la convicción, digamos que yo lo veo más como el camino, ¿no? Uno te da el rumbo y el otro te da prácticamente el poder seguir en ese camino que sería la convicción, ¿no? Voy a modificar un poco la pregunta. Me refería a convicción en cuanto al tema de convencer, ¿no? Tú me decías que tenemos que tener claro en cuanto a que muchas empresas desconocen que existen otros modelos y otros medios de negocio. Entonces ahí debe de haber un convencimiento para modificar tus hábitos culturales, laborales o de negocio. Entonces, ¿qué es primero? ¿Convencer y luego generarles conciencia o primero generarles conciencia para que se conviertan y crean? ¿No? Porque estoy utilizando la palabra creer porque pese a todo este empuje que hay, todavía hay quien cree poco en el tema del calentamiento global, ¿no? O del cambio climático. Bueno, ok, muy bien. Entonces, si se trata de convencimiento, como quiera, yo diría que primero hay que generar la conciencia. ¿Por qué? Porque uno puede convencer a la gente dándole datos duros, entre comillas, maquillados, lanzar reportes, etcétera, pero al final es un proceso que yo considero más interno, ¿no? Y cuando hablo de interno es algo que uno mismo repiensa o critica o puede, digamos, razonar. Por eso yo me iría más por primero generar esta conciencia dentro de todos nosotros, llámese consumidor, tomador de decisión, líder, lo que sea, y al final es digamos, ya una labor de convencimiento, pero yo creo que con la primera no sería necesario la segunda, sino más bien todo el mundo entenderíamos, comprenderíamos y actuaríamos en todos alineados a esos objetivos sin la necesidad de que te convenzan. Y si nos vamos a un ejemplo muy sencillo, es como cuando uno tiene muy bien en mente qué quiere comprar o adquirir, ¿no? Ya sea es un servicio o un producto, va a una agencia, va a la tienda y le dice, sabes que no me tienes que convencer, o sea, yo ya estoy convencido, pero yo creo que eso es porque tu razón te dice, necesitas ese producto, lo requieres para esto, y por lo tanto no hay una labor de convencimiento de por medio, sino simplemente uno ya sabe qué es lo que necesita, lo que quiere y sobre todo lo que tiene que hacer. Muchas gracias, Eduardo. Yo por último nada más te pediría, de favor, si es que todavía está abierta la convocatoria, es decir, está abierto lo que tú me mencionabas del e-learning en economía circular, si todavía se puede inscribir la gente, que nos invites y que nos digas en dónde podemos acceder para entrar y poder tomar este curso. Sí, claro que sí, Ismael. Digo, como les mencionaba, este curso es abierto, es para absolutamente todos. Fue diseñado justamente pensado en cualquier perfil, digamos, de profesionista o incluso alguien que no ha terminado estudios profesionales. La página se las puedo compartir, es un link muy largo, la verdad es que se los puedo compartir por otro medio y está, digamos, accesible para todos a su propio tiempo, ¿no? Entonces es un e-learning donde quien lo estudia lo puede llevar, digamos, a su propio paso. Es completamente asíncrono, o se hace virtual.
y es una iniciativa justamente entre el Centro de Empresas Conscientes del Tecnológico Monterrey y el grupo de trabajo de la Agenda 2030 de Economía Circular del Pacto Mundial Red México. Entonces, con gusto se los puedo compartir para que tu audiencia lo pueda ver por ahí en alguno de los links o en alguna parte, un apartado donde puedan darle ingresar, ¿no? Pues muchísimas gracias, Eduardo, nuevamente. Esta es tu casa. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener. De mi parte es todo. No sé si quieras agregarnos algo más. No, la verdad es que muy agradecido, Ismael, y a todo el equipo, encantadísimo de platicar y con gusto quedo a sus órdenes para cualquier otra colaboración. Pues muchas gracias, Eduardo. Hasta pronto. Hasta luego.